Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias doy al Señor por esta nueva oportunidad que me permite poder estar retomando ya las lecciones de escuela dominical después de algunas semanas de arduo trabajo, tanto en la convención de jóvenes que realizamos por misericordia del Señor en Reñaca, como así también la comisión de Santa Cena en el norte y también recepcionar nuestra Santa Cena en nuestra iglesia. Gracias al Señor ya podemos retomar, como digo, la lección número 40 de nuestro expositor bíblico. Y antes de iniciar este estudio y esta lectura bíblica, voy a orar al Señor para que el Señor nos dirija en todo. Padre Celestial, gracias le damos en esta hora por esta oportunidad que nos permite, Señor, de poder presentarnos delante de su presencia, Dios mío, implorando su ayuda, rogándole, Señor, su misericordia para este estudio. Abra nuestro entendimiento, prepare nuestro corazón y bendíganos por amor a su nombre. Le pido todo esto, amado Dios, se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Vamos a dar lectura entonces al pasaje que nos corresponde, como digo, la lección número 40, cuyo título es Astucia de los Gabaonitas. Es una lección que, como es habitual, está dividida en dos partes. El temor hizo actuar a los Gabaonitas y consultar a Dios evita que seamos engañados. En base a estos dos títulos vamos a hacer algunos comentarios, no muy largos en realidad en esta lección, pero esperamos que sea de meditación y reflexión para nuestra vida. Dice así la palabra del Señor, la lectura está en el capítulo 9, desde el versículo 3 al 16, vamos a leer los versículos desde el 1 al 16 y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los seteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron la astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mogoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisiones para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidle: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros. Helo aquí ahora ya seco y mogoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación.
Pasado 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Amén. Bien, gracias al Señor, allí está la lectura. Esto es la astucia de los Gabaonitas, un pueblo cananeo que también estaba un poco hacia el norte de Jerusalén, cerca de ello en realidad, cerca del campamento Gilgal, y ya podemos evidenciar la astucia, el engaño, y de eso se trata un poquito esta lección que nosotros tenemos en esta hora. ¿Ya? Realmente el temor hizo actuar a los Gabaonitas. Bueno, el versículo 24 que no leímos, ¿no? En esta lectura bíblica dice precisamente, dice, es lo que ellos justifican lo que hicieron, dice este texto. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, ¿cómo fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros? Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Esa es la explicación que ellos tienen, que es conforme al título de la primera parte de esta lección, ¿ya? Entonces, como podemos ver, el texto del versículo 24 nos confirma que realmente ellos tenían miedo, ellos tenían mucho miedo por sus vidas y por eso urdieron este plan, este plan. La astucia y el engaño es una práctica de los malos y los impíos. Eso tiene que estar totalmente claro en nosotros. Servimos a un Dios que Él ama la verdad en lo íntimo y en Él no hay engaño, no hay engaño. Pero como digo, esta práctica del engaño, la astucia, es propia de los hombres malos y perversos e impíos, e impíos. Entonces, aquí en esta lección que nosotros tenemos, ¿no? Hasta aquí podemos ver de que Josué había obedecido todo lo que Dios le había mandado, todo lo que ve. ¿Dónde está el problema? Cuando la persona, el líder, no consulta a Dios, no considera su palabra y muchas veces actúa de sí mismo, actúa por su propio pensamiento y creyendo que, como decimos nosotros, como que ya es grandecito y ya puede valerse por sí mismo. Pero aquí nos damos cuenta que no es así. Por eso aquí, por ejemplo, en Josué, si uno mira un poquito hacia atrás, recordando algunas lecciones que hemos tenido, ¿ya? Por ejemplo, Josué capítulo 3, versículo 8 dice, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿qué quiere decir ese texto? Que lo que el Señor le mandaba a Josué hacer, él lo hacía. Lisa y llanamente es eso. Podemos ver también en el versículo 12 de este mismo capítulo, dice, toma pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Entonces, como podemos ver en el versículo 8, en el versículo 13, Josué está obedeciendo la orden del Señor. ¿Ya? Vuelvo a insistir, cuando la planta de los sacerdotes, el versículo 12, toma pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, eso es lo que él hizo, porque eso es lo que el Señor le había mandado. Sigamos mirando un poquito el 4, 15 y 16, dice así. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Yo creo que este texto es mucho más claro, ¿no? Lo que le dice Dios y lo que hace Josué, ¿ya? Finalmente podemos ver en el capítulo 5, versículo 1 y 2, cuando todos los
Josué 1, 5, 2 y 3. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillo afilado y circuncidó a todos los hijos de Israel en el collado de Aralot. ¿Qué es lo que estamos viendo? La obediencia de Josué. La obediencia de Josué. De hacer nada por su cuenta, sino siempre esperar la dirección del Señor. Entonces, como podemos ver en estos textos, en realidad, especialmente en el capítulo 6, que estuvimos estudiando algunas semanas atrás, cuando él se encuentra con el varón de la espada desenvainada, entonces le dice: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Eso es hermoso. Cuando la persona no da un paso hacia adelante, no toma una decisión, sino primero le pregunta: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Entonces es muy importante, como podemos ver en este párrafo, el texto dice claramente: porque los hombres de Israel y Josué fueron engañados. Lo dice claramente y lo encontramos en el verso 14 de este capítulo 9 que estamos leyendo. El verso 14, ¿no es cierto? Nosotros sabemos la historia, la conocemos. Estos hombres, ¿no es cierto?, vieron peligrar su vida. Sabían que la tierra de Canaán había sido entregada a sus antiguos moradores, porque ellos vivieron ahí primero en la tierra de Canaán antes de irse a Egipto por el hambre que azotaba la tierra. Ustedes conocen la historia, y entonces de esa manera ellos quedaron allí esclavizados más de 400 años. Ahora ellos estaban volviendo a su tierra. Entonces podemos ver en el verso 14, dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Esa expresión, y no consultaron a Jehová, es donde radica todo este tema que nosotros tenemos en esta tarde, en esta escuela dominical. La palabra del Señor nos muestra que ellos, ¿no es cierto?, que habitaban prácticamente en medio de ellos, llegaron con astucia, con engaño, se hicieron pasar como verdaderas personas que vivían muy lejos, querían hacer una alianza con Israel, y que también, ¿no es cierto?, ellos usaron de vestimentas para engañar, para dar evidencia, y lo hicieron de una manera engañosa, astutamente. Y como dice este pasaje, después que ellos vieron el pan todo mogoso, las ropas todas harapientas, los calzados de la misma manera, inclusive los cueros de vino, que ellos dicen que lo habían llenado antes de salir, que el pan recién era horneado, al final era pura mentira en realidad. Y ellos de esa manera llegaron a engañar. ¿Por qué fueron engañados? Es la pregunta. Bueno, los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos, es decir, las vieron, las consideraron, las tomaron en sus manos quizás. No tenían ningún valor, no tenían ningún valor, pero sí estaban creyendo a lo que sus ojos estaban viendo. No tenían discernimiento en realidad. Y como dice este versículo 14, y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Creyeron a pie juntita todo este argumento que estos hombres, los gabaonitas, esta supuesta embajada que enviaron, habían urdido para hacer, en el fondo, hacer caer a Israel, porque este es un error que le podría haber costado la vida, ¿ya? Entonces es importante. ¿Qué es lo que sucedió finalmente? Israel, Josué descubrió que habían sido engañados. Nos damos cuenta, ¿no es cierto?, nosotros por las lecciones pasadas y por los textos que ya hemos leído, que realmente, estimados hermanos, Israel ya debiera de saber, o ya sabía, que era muy importante que la obediencia era fundamental para poder vencer en Jericó y Jai, y obviamente era muy importante y fundamental para seguir con la conquista de la tierra prometida. Pero aún ellos, aparte de la obediencia que ya leímos acá, que Josué hizo todo lo que Dios le mandó, aún ellos debían de aprender que necesitaban la guía divina,
que necesitaban la dirección de su espíritu, que necesitaban, ¿no es cierto?, a cada paso tener la seguridad que el Señor lo iba a guiar por esa senda. Entonces, eso es muy importante para el día de hoy, también reviste de toda la importancia. Entonces, como podemos ver, estos gabaonitas fueron motivos de problema en realidad para Israel. Hay algunos comentarios bíblicos que hablan que al final fue como una bendición, porque ellos fueron destinados a poner la leña, a cargadores del agua, de la que se necesitaba también en el tabernáculo, ¿no es cierto? Ahí acuérdense que había un lavacro y se necesitaba agua. Alguien tenía que traer el agua y a ellos los tomaron y los pusieron en esas labores de siervo, pero no olvidemos que ellos fueron maldecidos, así lo dice la escritura, si nosotros ponemos cuidado en estos versículos. Por ejemplo, como dice el 23, llamándolo, el 22, llamándolo Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Ahora pues, maldito soy, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, siervos y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Maldito soy ahora, y no dejará de haber de entre vosotros alguien que haga esta labor de siervo. Entonces, como digo, algunos quieren darlo a entender que finalmente fue una bendición, pero la bendición de Dios es para los fieles y no se alcanza con engaño ni con astucia tampoco. Cuando miramos y vemos que finalmente conocemos la escritura, bueno, ellos entraron en problema al tiro, ¿no? Después que tenían la alianza asegurada, bueno, los reyes restantes de Canaán se juntaron para pelear contra Gabaón, contra los gabaonitas, y allí, bueno, tuvieron que ser auxiliados, ellos caminaron toda la noche, el ejército, para poder auxiliarlo en la mañana, auxiliarlo contra los reyes cananeos, ¿ya? También hubo problema en tiempo del rey Saúl, después David, en una ocasión, ¿no es cierto?, se vengaron porque Saúl los persiguió en realidad. Saúl los persiguió y tenían que vengarse la verdad que ellos estaban muy mal. Y finalmente David le hizo justicia. ¿Y qué pidieron? Ahorcar a 7 varones. Ahorcar a 7 varones. Entonces David tuvo que finalmente ceder a lo que ellos pidieron y no creo que haya sido muy grato ahorcar a 7 de sus hermanos, obviamente todo de la descendencia del linaje o relacionado con el rey Saúl. Ellos estuvieron obligados a hacer esta alianza y a hacer cumplir la alianza. Entonces estaban aliados, o sea, tenían como una alianza con el enemigo, porque nosotros tenemos que saber que todos los cananeos eran enemigos de Israel y eran enemigos de Dios, y Dios quería eliminarlos, lisa y llanamente quería eliminarlos. Por lo tanto, ellos tuvieron que hacer alianza con el enemigo. No estará haciendo alianza usted con el adversario, con el enemigo, con esta astucia que él tiene. Eso es lo que debemos de examinar hoy en día nosotros, los que estamos al frente, los que presidimos la iglesia, los oficiales, en fin. Es muy fácil muchas veces que el enemigo también, con astucia y con engaño, logre a veces infiltrarse, dejar allí, ¿no es cierto?, algo que no va a ser de ninguna bendición, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Ellos estuvieron obligados a hacer esta alianza y como juraron por Jehová, estaban obligados a realmente cumplirlas. Entendemos que este error fue realmente por no consultar a Jehová. Eso está claro. Si ellos hubiesen consultado al Señor, de seguro hubiese sido muy distinto. Pero como no consultaron al Señor, porque no le consultaron, no esperaron una respuesta de Dios, entonces vemos que tuvieron que estar obligados. Creo que ellos lo hicieron de una manera humanamente, digamos decir, carnalmente. Ellos miraron por vista, no por fe, y tomaron esa decisión. Dejaron de lado completamente el consejo de la palabra del Señor. Dejaron de lado el consultar a Dios
y por eso fueron engañados, ¿ya? Tenemos que saber nosotros, por ejemplo, todos los cristianos, que Satanás se viste como ángel de luz y es difícil detectarlo, con su astucia, con su engaño, de una manera muchas veces muy sutil, e ingresa a las congregaciones, ingresa a la familia, ingresa al matrimonio y él siembra lo que él sabe hacer, la discordia, la división, la cizaña, que al final son puros dolores de cabeza, son puros dolores de cabeza. Entonces, es muy importante que nosotros siempre tengamos en cuenta que Satanás se viste como ángel de luz. Lo podemos ver que desde el huerto engañó a Eva, la engañó, porque no se puede decir otra cosa en realidad, sabiendo que él Satanás es mentiroso y es padre de mentira, es padre de mentira. Por eso que al final de los tiempos, de todos los nombres que tiene nuestro enemigo, nuestro adversario, realmente, de todos los nombres que él tiene, uno de esos nombres es el que engaña a las naciones, es el engañador. Por ejemplo, Apocalipsis 20, versículo 3, dice precisamente eso, que él es un engañador que engaña a las naciones. A ver, Apocalipsis, dijimos capítulo 20, versículo 3, lo voy a leer. Dice, había un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Para que no engañase más a las naciones. Entonces, no nos puede quedar duda de que realmente Satanás es un engañador, como lo fueron los gabaonitas también para el pueblo de Dios, para el pueblo del Señor. Entonces, realmente nosotros cuando vemos esta lección, ¿no es cierto?, donde el temor hizo actuar a los gabaonitas y fueron engañados por no consultar al Señor, nosotros meditamos y pensamos, yo meditaba, ¿a quién le gusta ser engañado? ¿A quién le gusta en realidad que lo engañen? En realidad a nadie. ¿Por qué? Porque eso produce indignación, enojo, malestar. Todo eso produce cuando uno es engañado realmente, porque nadie quiere, como digo, ser engañado. Eh, entonces, cuando uno mira un poco este expositor eh, y considera, ¿no es cierto?, este episodio, que como digo, algunos tratan de darle que finalmente es como algo malo que termina en bueno, en realidad, pero realmente uno tiene que pensar de esta forma. Todos los cananeos estaban bajo juicio de Dios. Israel fue el instrumento, fue la espada de juicio, porque en algún momento el pecado de los cananeos había subido a la presencia del Señor y Dios había determinado hacer juicio contra ellos. ¿Cómo lo hizo? ¿A quién ocupó? Fue precisamente al pueblo de Israel, al ejército de Israel, para que ellos, ¿no es cierto?, no perdonaran a nadie, para que ellos los echaran y los expulsaran totalmente. Estaba prohibido hacer alianzas con ellos. Eran enemigos de Dios. Eran enemigos de Dios. Entonces, como digo, como ellos hicieron esta alianza, tuvieron que perdonarle la vida. A los que el Señor no le había perdonado la vida. No hay ningún pasaje que diga que ellos habían hallado gracia ante los ojos de Dios, algo parecido. No, de ninguna manera. Ellos iban a ser desarraigados de la tierra porque su pecado había llegado a la presencia de Dios. Entonces ahora viene Israel y resulta que les perdona la vida. Hacen una alianza con ellos. Entonces eso obviamente no es bueno por donde uno lo mire. Por este engaño Israel tuvo que perdonar, por este engaño, por esta alianza finalmente los tuvo que perdonar. Pero este no era el plan de Dios. Este no era el propósito de Dios con respecto a los habitantes de Canaán. Todos entendemos que el propósito y el plan de Dios era exterminarlo, sacarlo, ¿no es cierto?, de la tierra para que ellos pudieran realmente desarrollarse en obediencia a Dios. Entonces es importante, el enemigo siempre es sutil.
El enemigo siempre es engañoso, siempre él quiere finalmente poner su voluntad, influenciar en la conducta del ser humano. Si él se rebeló delante de Dios, su creador, él quiere que el hombre también se rebele, ¿ah? Que también se rebele. Entonces es sumamente importante. El enemigo, como lo hemos visto, la lectura que usó de una manera muy sutil su indumentaria, su ropa, eh, también realmente él quiso engañar realmente al pueblo de Israel. Tenían ese pensamiento, ¿no? Entonces, como podemos ver en este pasaje, el enemigo siempre, él quiere engañarnos, él siempre quiere, muchas veces, por ejemplo, el expositor dice, muchas veces el enemigo hace lo mismo y monta una tremenda escenografía para hacernos dudar de los preceptos de Dios y seducirnos, haciendo al pecado agradable a la vista, codiciable, tristemente. Pero debemos reconocer que hay ocasiones en que nos dejamos engañar. Bueno, ese nos dejamos engañar muchas veces por la falta de conocimiento de la palabra de Dios, porque tomamos, como dijo hoy día, ¿no es cierto?, el exponente del devocional diario en la iglesia, tomamos malas decisiones y las malas decisiones nos traen malas consecuencias. Malas consecuencias. Cuando no consideramos el plan y propósito de Dios, también cometemos errores. Y aunque oremos y aunque lloremos, pero si no está en el plan de Dios y propósito de Dios, nunca se va a cumplir. Van a ser oraciones que no van a ser respondidas. Entonces es sumamente importante que nosotros podamos considerar estas cosas. Dice aquí, alto, no andemos en consejo de malos, ni en camino de pecadores, como dice el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El consejo de él siempre va a ser de la palabra de Dios. Por eso que será como plantado junto a corrientes de agua, que su fruto no cae, su hoja siempre estará verde. Entonces, no es lo mismo cuando muchas veces uno mismo, escucha el dictado de su corazón y no considera la palabra del Señor, ¿ya? Como podemos ver, por ejemplo, hay un pasaje también que es importante, yo creo que tiene un poco de relación con este tema, que está en el libro de los Hechos, capítulo 16, y es una situación que le afectó al apóstol Pablo mientras él predicaba, mientras él entregaba el mensaje del Señor. La escritura dice que detrás de él se levantó una mujer, pitonisa, algo así, ¿no? Aquí está, 16, versículo 16 también, hasta el 18. Dice, bueno, el 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una mujer que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué es lo que salió de ella? Un espíritu de error, un espíritu, ¿no es cierto?, de adivinación, como dice aquí. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que hacer, qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver el agua dulce con el agua salada? ¿Qué tiene que ver Dios, ¿no es cierto?, con estos espíritus inmundos? ¿Qué tienen que ver estos espíritus inmundos con el plan y propósito de Dios? Es raro, ¿no? Es raro que el mismo enemigo esté hablando acerca del Dios Altísimo, hablando de estos hombres que anuncian el camino del Evangelio. Ojalá nuestro enemigo quisiera que acallar las voces, cerrar las iglesias, sacar a Dios, ¿no es cierto?, de las leyes del pueblo, de las naciones. Nunca va a querer que el Evangelio se propague a toda la gente, jamás. Jamás va a exaltar algo en el cual Dios está bendiciendo. Entonces, como ve, esta mujer, ¿no es cierto?, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Es decir, los demonios están predicando. Los demonios están predicando. Entonces, como Pablo entendió que eso no venía, lo que decía era correcto.
porque ellos eran siervos de Dios Altísimo, no era una mentira. Y que además ellos anunciaban el camino de salvación, también era correcto, pero ¿de dónde venía? ¿Cuál era la fuente? Cuando uno duda de la fuente, entonces uno tiene que entender que detrás de eso hay un engaño. A usted le puede gustar mucho una canción, qué sé yo, pero cuando descubre cuál es el origen, de dónde viene esa inspiración, entonces usted tiene que entender que ese es un engaño. Ese es un engaño. Y eso es importante hoy en día en medio de la iglesia. Es importante porque de pronto nos dejamos llevar por una linda melodía, por un lindo ritmo, una que otra frase, una poesía, le llamo yo a veces poesía, porque la poesía es poesía, pero no nos damos cuenta lo que hay detrás de todo eso. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su naturaleza? Si no es inspiración de Dios, entonces inspiración de quién es. ¿De quién es? Cada vez que el hombre adora lo que no es Dios, esa adoración va a Satanás mismo. Él recibe esa adoración, ¿ya? Entonces es muy importante lo que esta lección nos enseña en esta hora. ¿Ah? ¿Cuál era el propósito de esas palabras halagüeñas de esta mujer? Esto lo hacía, pero por muchos días, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Nunca más ese espíritu pudo usar a esta mujer, a este instrumento, ¿ya? Entonces es muy importante cómo el Señor nos abre los ojos, porque tenemos que abrir los ojos frente a todo el engaño que existe hoy en día, tantas religiones, tantas doctrinas, aún dentro del mismo cuerpo de Cristo, digamos, podemos hacer así, dentro del mismo mundo evangélico, que están los reformados, los nuevos pentecostales. Oiga, usted tiene que tener cuidado, porque han introducido tantas cosas en realidad que no son las que nosotros hemos recibido de nuestros padres. Y que estamos seguros que el Señor las entregó para la iglesia, con la dirección de su palabra, bajo en lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, esta mujer con palabra halagüeña, ¿cuál era su propósito? ¿Cuál era el propósito? Es obvio que su propósito era finalmente malo, finalmente malo. Siempre el mejor consejo viene de parte de Dios, siempre, siempre. Por eso que esta lección es importante en ese sentido. Aunque los gabaonitas fueron siervos o esclavos, como digo, para ocuparse del acarreo del agua, de la leña, no debemos de pasar por alto que Josué los maldijo. Entonces, es una lección sumamente importante, una lección interesante que debemos de considerar, no debemos de pasar por alto, ¿no? ¿Qué es lo que dice el texto de memoria? El texto de memoria está en Segunda de Corintios, lo voy a buscar acá. Vamos a ver, Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, búsquelo allí. Este es un texto que no está en el expositor, sin embargo lo difundimos para los pastores, para que lo distribuyeran en sus iglesias. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso es lo que dice este texto. El apóstol tenía temor que los corintios, ¿no es cierto?, fueran extraviados en su manera de pensar, en su manera de ser. Y que de esa manera, así como la serpiente engañó a Eva, porque la engañó, ¿no? Ciertamente, nosotros sabemos que la engañó. Si uno va al libro de Génesis, va a dar cuenta que la tentación, ¿no es cierto? Como dice aquí, la serpiente era astuta, igual que los gabaonitas, porque lo hicieron con astucia, ¿ves? Y la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Dijo acaso Dios eso? No, Dios no dijo eso.
Dios dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer menos del que está en el centro del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Él nunca dijo que no debía de comer. La serpiente le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es parecido, es parecido. Es como decirlo de otra manera, no comáis. Entonces dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis, no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que más de él sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. De manera engañosa, la serpiente, ¿no es cierto?, engañó a Eva. ¿Y qué le pasó a ellos? Quedaron desnudos. Perdieron todo lo que tenía, perdieron la comunión con el Señor, perdieron mucho, lo perdieron todo. Básicamente lo perdieron todo. Que Cristo Jesús tuvo que venir a dar su vida para que el hombre pudiera recuperar todo. Recuperar todo. Entonces estamos en este viaje, ¿no es cierto?, en este caminar que podemos ser engañados en cualquier recodo del camino, en cualquier esquina del camino, en este camino que vamos desde el huerto, ¿no es cierto?, al paraíso. Allí es donde el Señor hace su obra y gracias a Dios por esta obra que hizo en medio de nosotros, ¿ya? Entonces usted considere esta lección que tiene todos esos textos también que de alguna manera le ayudan. Yo agradezco al Señor por este momento, me he tomado un tiempo para poder hacer este estudio, a veces dura en este caso 36, 40 minutos, una hora, pero el estudio requiere mucho más de ese tiempo, quizás 2 días, para poder estudiar este tema. Así que dejarlos cariñosamente invitados para la próxima semana, siguiendo esta historia de Josué, donde nosotros vamos a estar mirando el día que la tierra se detuvo. Bueno, allí, como digo yo, tuvieron que ir a la guerra forzosa, ¿no? Defender a los gabaonitas, y Dios se glorificó porque Dios ama a su pueblo de igual manera. Aún en nuestros errores, en nuestras equivocaciones, Dios nos ama igual. Amados hermanos, mis amados pastores, Dios les bendiga, que tengan un hermoso fin de semana, una reunión bendecida, dirigida por el Señor, y el Señor conforte vuestros corazones. Que Dios les bendiga, será hasta la próxima semana. Amén.